Bien, chicos, entonces vamos a volver a repasar este tema del balanceo por el método de redox. Este método nos va a ayudar, una vez que ya lo tengamos dominado, nos va a ayudar a poder encontrar cuáles son esos coeficientes estequiométricos que van a hacer que nuestra ecuación se muestre balanceada. Recuerden, la ley de conservación de la materia dice que toda la cantidad de átomos que estén del lado de los reactivos deben de estar del lado de los productos, ¿sí? Si aquí a la izquierda hay un átomo de hierro, a la derecha en los productos también debe de haber un átomo de hierro, ni de más ni de menos, ¿ok? Y eso es para todos los elementos que estén formando parte de esa ecuación química. Entonces, el balanceo por método redox es uno de los varios procedimientos que existen para poder encontrar esos numeritos a los que les llamamos coeficientes, que son los que van en esta parte del compuesto para señalarnos cuántos átomos están participando ahí. Entonces, pues aquí ya yo les he colocado los números de oxidación de cada uno de los elementos. Rapidito, nos sirve para repasar. Acuérdense que los elementos que están en su estado fundamental tienen un número de oxidación cero. ¿Por qué? Porque en ese estado no están ni cediendo electrones, ni están ganando electrones. Entonces tienen la misma cantidad de protones y electrones, por eso el número de oxidación es cero, porque sus cargas están equilibradas, ¿sí? Es cero. De la misma manera que tenemos el cloro molecular, es una molécula diatómica, pero sigue siendo cloro. Entonces, cuando tenemos un elemento en esta forma, el número de oxidación también será cero. Y si nos damos del lado de los productos, tenemos al cloruro de hierro. Para el cloruro de hierro podríamos comenzar con el cloro, el cual es un elemento halógeno. Dentro de la tabla periódica está posicionado en la familia de los halógenos. Y de manera general, los halógenos manejan un número de oxidación de -1. Entonces, una vez que ya nosotros conocemos ese número de oxidación de uno de los elementos, pues podemos deducir el número de oxidación del otro elemento, ¿ok? Entonces, pues rapidito lo vamos a hacer. Para eso tenemos que considerar los subíndices que estén en ese compuesto, dibujados en ese símbolo químico. S-1, que es el número de oxidación, es el número de oxidación de un solo átomo de cloro, pero hay tres, según el subíndice son tres. Entonces lo tenemos que multiplicar por 3 para poder encontrar cuál es la carga total. La carga total se le dice considerando todas las cantidades, toda la cantidad de átomos que estén involucrados ahí. Entonces, como son 3 átomos, lo multiplicamos por 3 y esto nos da como resultado -3. ¿Ok? Entonces, otra de las reglas para poder asignar números de oxidación nos dice que todos los números de oxidación nos debe de dar 0. Por ejemplo, estos numeritos que tenemos acá, al sacar o calcular las cargas totales nos debe de dar 0. Eso quiere decir que este -3 que tengo aquí, si lo sumo por el número de oxidación del hierro, que en este caso ya lo tenemos ahí, pero igual vamos a hacer de cuenta que no lo sabemos, que no lo hemos encontrado, entonces sabemos que al final esa suma nos debe de dar 0, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos hacer es encontrar ese número de oxidación a partir de los datos que ya tenemos, como por ejemplo el número de oxidación del cloro, y también sabemos que hay un solo átomo de hierro en esa molécula. ¿Cómo lo sabemos? Porque no hay ningún subíndice dibujado. Eso quiere decir que el subíndice pues es 1 y no se escribe, ¿sí? Entonces, S1 debe multiplicar al número de oxidación del hierro. Ese mismo producto nos va a servir para sumarlo con el -3 y dar como resultado 0. Ahora, como dijimos ahorita, ya lo sabemos, ya sabemos que es un +3. Entonces, ese +3 es el número que necesitamos encontrar para que al sumarlo con el, perdón, para que al multiplicarlo con el 1, pues nos dé al final de cuentas una carga total de +3.
Entonces, de esta manera comprobamos que lo que la regla dice, pues en realidad lo estamos llevando a cabo. La suma de todos los números de oxidación, estos que están aquí, nos deben de dar 0 siempre. Obviamente considerando las cargas totales. O sea, hay que multiplicarlo siempre por el subíndice que se esté presentando. Bueno, entonces lo siguiente sería, una vez que ya tenemos los números de oxidación, ahora sí, hay que empezar el procedimiento para balancear por el método redox. ¿Qué es lo que se hace? Primero hay que distinguir cuáles son los elementos que tienen transferencia de electrones o que han transferido electrones. O sea, quienes están cediendo electrones y quienes están aceptando electrones. Aquí son solamente dos elementos que están participando en toda la ecuación, entonces es muy fácil poder distinguir cuáles son esos, ¿sí? No hay de otra. Entonces aquí vemos que el hierro en el lado de los reactivos maneja un número de oxidación de 0 y al pasar al lado de los productos, ese hierro ahora tiene un número de oxidación más 3. Y luego vemos que el cloro en los reactivos también tiene un número de oxidación de 0 y al pasar al lado de los productos tiene un número de oxidación de menos 1. Entonces, pues esto es lo que se escribió finalmente acá abajo. El hierro lo colocamos otra vez, lo escribimos otra vez acá abajo con el número de oxidación correspondiente en los reactivos y el número correspondiente del número de oxidación en los productos. Y luego también escribimos otra vez los números de oxidación del cloro en los reactivos, lo voy a escribir aquí, y el número de oxidación del cloro, pero en los productos, ¿ok? Entonces, ahora hay que descubrir cuántos electrones se están perdiendo o se están ganando. Vamos a utilizar otra vez la escala que ya hemos utilizado en otras veces. No está muy chueca esa línea. Vamos a utilizar esta. Y ahora sí, vamos a posicionar el 0 en medio. Para la derecha están las cargas positivas y para la izquierda están las cargas negativas. Entonces, si el hierro pasó de un 0 a un más 3, pues quiere decir que se movió más o menos así, del 0, 1, 2 al 3, ¿ok? A un más 3. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Hay diferencia de 3 electrones. Y si vemos que hay una carga positiva, eso quiere decir que siendo una carga positiva hay más protones que electrones. Entonces, eso nos indica que hay pérdida de electrones. Entonces, aquí le debemos de colocar este hierro en estado fundamental con un número de oxidación 0 menos 3 electrones. Al perder esos 3 electrones, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues el hierro quedó con un número de oxidación más 3. Ahora vamos con el cloro. ¿Qué fue lo que sucedió con el cloro? El cloro, de pasar a un número de oxidación de 0, pasó a un número de oxidación de menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta diferencia de electrones hubo ahí? Pues nada más 1. Y al tener una carga negativa, eso quiere decir que se está ganando un electrón. Si la carga que predomina es la negativa es porque hay más electrones que protones. Entonces, como los protones no se pierden ni se ganan, ahí nada más el único número que se puede alterar son los electrones. Eso quiere decir que hubo ganancia de un electrón. Entonces, aquí vamos a colocar que ese cloro en su estado fundamental, con un número de oxidación de 0, se le sumó un electrón. Por eso acabo de colocar aquí más un electrón. Y al sumarse ese electrón, entonces el cloro tuvo un número de oxidación de menos 1. Una vez que ya hayamos distinguido cuál fue el movimiento de electrones y cuál es la diferencia más bien, lo que vamos a hacer es multiplicar cada una de las semiecuaciones que tenemos aquí. Bueno, voy a utilizar el
el colorcito correspondiente para cada uno. Estas ecuaciones que están aquí, que son semirreacciones. Este 1 que encontramos aquí, que fue la diferencia de electrones, lo voy a poner al revés. El 1 del cloro lo voy a poner en el hierro y el 3, que fue la diferencia de electrones que encontramos en el hierro, lo voy a poner en el cloro. ¿Ok? Muy bien. Y voy a multiplicar este numerito por toda la semirreacción, en ambos casos, para el hierro y para el cloro. Pero antes de eso, primero hay que balancear estas semirreacciones que tenemos. El cloro en esta situación tiene un subíndice de 2 y en el lado de los productos este mismo cloro tiene un subíndice de 3. Entonces lo deseable es que esa semirreacción ya esté balanceada para poder continuar con el procedimiento. ¿De qué manera podemos balancear esa semirreacción? Pues utilizando coeficientes. Entonces, si se fijan el 2 y el 3, eso quiere decir que en el cloro 2 podemos utilizar un coeficiente de 3 y en el cloro 3 podemos utilizar un coeficiente de 2, ¿sí? Entonces, de esa manera, al final de cuentas, yo ya voy a tener 6 átomos de cloro y 6 átomos de cloro. ¿Por qué? Porque aquí el 3 lo estaría multiplicando por el 2 y aquí el 2 lo estaría multiplicando por el 3. Eso al final de cuentas pues va a provocar que tenga 6 cloros contra 6 cloros que también están en los productos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que voy a hacer, voy a borrar esta partecita. Ay, no. Me equivoqué. Voy a borrar esta partecita para no confundirnos. Y finalmente esto lo hice nada más para comprobar que había 6 átomos de cloro y 6 átomos de cloro, ¿ok? Lo voy a borrar. Solamente lo escribí para poder comprobar que había la misma cantidad y que ya estaba balanceada esa ecuación. Ahora lo que sigue es multiplicar por cada uno de los números que pusimos, ¿sí? A la derecha de cada una de las semirreacciones. Entonces, esta semirreacción, la del hierro, voy a poner una línea aquí, no, así, no, una línea chueca no. Vamos a poner una línea más o menos derecha. Y la multiplicación de esta semirreacción la vamos a hacer acá. Entonces multiplicamos 1 por todo lo que hay aquí dentro del paréntesis. Entonces vuelvo a escribir hierro. Ahora voy a omitir los números de oxidación. En esta parte ya vamos a omitir los números de oxidación. Pero es importante también multiplicar los electrones que tenemos ahí. Ok, entonces pues me va a quedar la misma cantidad, 3 electrones. ¿De acuerdo? Porque multiplicamos por 1 todo esto que está aquí. Y luego voy a multiplicar la siguiente semirreacción, que es la del cloro. La voy a multiplicar por ¿cuál número? Pues por el 3. Entonces, bueno, lo voy a dejar así con el mismo color. Entonces multiplico. Este coeficiente que tengo acá lo tengo que multiplicar por el 3 que está afuera. Entonces 3 por 3 son 9 cloro 2. ¿Ok? Pongo la flechita, multiplico también la cantidad de electrones. Aquí tengo más un electrón por 3, entonces tengo que poner más 3 electrones porque lo estoy multiplicando por este numerito que está afuera. Y de igual manera tengo que multiplicar el cloro 3 por el número de afuera. Entonces tengo que tomar en cuenta el coeficiente que ya le pusimos a ese cloro. Entonces 2 por 3 son 6 de cloro 3. Entonces, en realidad, lo que nos interesa más aquí son estas dos semirreacciones que tenemos acá. Esta,
la del hierro y también la del cloro. ¿Ok? Entonces, aquí ya podemos simplificar el número de electrones. Tenemos menos 3 electrones acá y estos se eliminan con el más 3 electrones que tenemos acá y finalmente nos quedan el coeficiente, los coeficientes que ya están escritos ahí. Ahora, lo que vamos a hacer, estas dos ecuaciones nos la vamos a llevar para este lado, pero lo vamos a acomodar de acuerdo a la ecuación principal. Vean, en la ecuación principal primero se menciona al hierro. Vamos a comenzar con los reactivos. Entonces, en el lado de los reactivos primero tenemos al hierro. ¿Cuál es la semirreacción de los hierros? Pues esta que tenemos aquí. Entonces, hay que escribir este hierro que tenemos del lado de los reactivos. Ok, entonces lo escribimos tal cual, así como está ahí. ¿Ok? Y luego, acuérdense que los datos los estamos tomando de estos recuadros en azul que dibujé. Después del hierro, en la ecuación principal está el cloro 2. Ok, entonces nos vamos acá donde está el cloro 2 y lo vamos a copiar así con todo y el coeficiente, que es el 9 cloro 2. ¿Ok? Entonces, pues ya nos acabamos los reactivos. Ahora vamos con los productos. En el producto está el cloruro de hierro y tenemos que sacarlo precisamente de las semirreacciones que tenemos acá en los rectángulos azules. Entonces, el hierro no tiene un coeficiente, pero el cloro 3 sí. Ese coeficiente 6 lo tenemos que escribir acá. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar cloro 3. Pero fíjense bien, resulta que no está como cloro 3 en los productos, ¿sí? Este no está como cloro 3. O sea, todo esto no está como cloro 3, es cloruro de hierro. Ah, bueno, entonces como está como cloruro de hierro, pues resulta que no voy a poner nada más cloro 3. Voy a escribir el compuesto así como está. No puedo colocar el coeficiente 6 aquí en medio entre el cloro y el hierro. Lo tengo que colocar a la izquierda de todo el compuesto. Entonces me va a quedar así. ¿Sale? Ahora, vemos ahí que todavía podemos simplificar estos coeficientes. Podemos utilizar un común denominador. Es decir, si el 9 lo dividimos entre 3 y el 6 también lo dividimos entre 3, podemos simplificar ese número, ¿ok? Y estos coeficientes, voy a señalar con rojo, estos coeficientes son los que obtuvimos de este procedimiento por balanceo por el método de redox. Pero para no dejarlos en fracciones, lo que vamos a hacer es utilizar los números enteros. 9 entre 3, pues colocamos el 3 aquí en el cloro 2. Y luego el 6 entre 2, pues es 2 y lo vamos a colocar en el cloruro de hierro. ¿Ok? Entonces, esos son los coeficientes que hemos obtenido por este procedimiento. Hay que mencionar aquí que en muchas de las ocasiones el procedimiento por redox no nos da exactamente todos los coeficientes estequiométricos que se necesitan. Muchas de las veces, después de que ya obtuvimos esos coeficientes, como es el caso del 3 y del 2 aquí, pues habrá que revisar si a la ecuación le hace falta por ahí algún otro coeficiente o incluso hay en otras ocasiones en donde quizá tengamos que borrar alguno de los coeficientes obtenidos y volver a colocar otro. Aquí el objetivo es que la metodología nos ayude a encontrar más fácilmente los coeficientes, ¿no? Entonces aquí hay que comprobar. Vamos a ver, vamos a utilizar este cuadrito que tenemos acá a la derecha, este que está aquí, ¿sí? Para ver si son las cantidades, si son las mismas cantidades del lado de los reactivos y del lado de los productos. Vamos a comenzar con el hierro. ¿Cuántos hierros hay del lado de los reactivos? Pues 1. Ok. ¿Cuántos hierros hay del lado de los productos? Pues 2. Ok. Entonces ahí
un foquito rojo porque no está balanceado el hierro. Pero vamos a hacer de una vez el cloro. ¿Cuántos cloros tenemos del lado de los reactivos? Pues tenemos 6, porque hay que multiplicar este coeficiente con el subíndice 2 que ya tiene el cloro. Entonces, en realidad son 6 átomos de cloro en el lado de los reactivos. Y ahora vámonos a los productos. Este cloro tiene un subíndice 3 y este coeficiente está multiplicando tanto al hierro que tenemos aquí como al cloro que tenemos acá. Y obviamente tenemos que multiplicar por el subíndice correspondiente. Para el caso del cloro, pues tenemos que multiplicar 2 por 3 y nos da 6. Entonces resulta aquí que el cloro sí está balanceado, pero el hierro no. A la izquierda en los reactivos hay un átomo de menos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, aquí está muy fácil porque el hierro está solito como un elemento sin combinar. Eso quiere decir que si le colocamos un coeficiente de 2, ya podemos balancear la ecuación. Entonces, ahora sí vamos a poder tener dos hierros o dos átomos de hierro en los reactivos y dos átomos de hierro en los productos. Entonces, aquí tenemos que reescribir, borrar ese uno que habíamos puesto porque ya acabamos de balancear y ahora sí, ya nos queda completamente balanceada la ecuación. Tenemos dos átomos de hierro en los reactivos y dos en los productos. 6 átomos de hierro, perdón, 6 átomos de cloro en los reactivos y 6 átomos de cloro en los productos. Entonces, nuestra ecuación ya está balanceada por el método de redox.